Bien, estamos ya listos para iniciar o dar continuidad a nuestro estudio. Un estudio muy interesante y creo que debe de prestarle mucha importancia, mucho interés, porque hay mucho engaño a través del tema del libro de Apocalipsis. Muchos están aprovechando para poder hablar de muchos temas para someter a la gente según miedo y no según amor. Estamos hablando del tema del milenio según el Apocalipsis. El día de ayer hablábamos de que hay muchas teorías y entre ellas el premilenialismo, que habla de un reinado de Cristo por 1000 años literales, 375,000 días literales según ellos. Esta enseñanza del premilenialismo también dice que Cristo reinará esos 1000 años aquí en la tierra desde Jerusalén, y que esto también incurre en la resurrección de los santos en Cristo Jesús, y que estos resucitarán y estarán con Cristo en esta tierra por 1000 años. De eso se trata la teoría del premilenialismo. Pero realmente vamos a ver a la luz de las Escrituras qué nos enseña. El libro de Apocalipsis es un libro muy interesante y está basado en símbolos. De hecho, la palabra del Señor recalca que esta es una revelación. Y hay personas que dicen tener revelaciones para poder interpretar Apocalipsis, pero eso es totalmente incorrecto y antibíblico. De hecho, hay muchas personas que hablan de que el Señor les vive revelando muchas cosas que tengan que ver con la vida de las personas e inclusive con su salvación. Y yo le quiero decir a todos aquellos que hablan de nuevas revelaciones, le quiero decir lo siguiente: la Biblia contiene toda la revelación necesaria y completa para que el hombre sea salvo. Yo no necesito que alguien me venga a decir: Dios me reveló anoche y me dijo esto y esto respecto a usted. Yo no necesito eso, porque tengo una palabra escrita aquí. Tengo una palabra escrita, compuesta por Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo es la guía para llevarme a Cristo y conocer un nuevo pacto, que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Pacto contiene 27 libros que me enseñan a mí la forma de cómo yo puedo ser salvo. Y lo que yo más necesito y lo que yo más urjo es de mi salvación. Y lo que yo necesito saber para ser salvo ya está escrito. No necesito que alguien me venga a decir que Dios le reveló algo para mí en cuanto a mi vida o mi salvación. La forma de conducirme, la forma de crecer espiritualmente, la forma de consagrarme, la forma de santificarme, la forma de servir a Dios, la encuentro en la palabra escrita. La forma en cómo puedo yo ser salvo, lo encuentro en la palabra escrita. Ya no necesito de más revelaciones humanas para yo ser salvo. Por tanto, debe de quedar fuera de mí, y rechazo toda palabra de cualquier persona religiosa que me diga que recibe revelaciones de Dios para salvación de alguien, o para su entorno, para su vida religiosa, lo que sea. Porque toda la palabra escrita es inspirada por Dios. Así lo señala 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y versículo 17. Entonces yo no necesito de más revelaciones para ser salvo. Lo que yo necesito saber está escrito. Es más, en Juan 20, 30 y 31 la Biblia señala que Jesús hizo muchos milagros en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro. Pero lo que se ha escrito para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Qué significa este texto? Lo repito, Juan 20, versículos 30 y 31. ¿Qué significa este texto? Que yo no necesito de más revelaciones
de lo que está escrito para yo ser salvo. Y lo más importante en la vida del hombre es ser salvo. Lo más importante en el hombre es ser perdonado sus pecados. Entonces, lo que yo necesito para tener una relación íntima con Dios, lo que yo necesito para el perdón de mis pecados y ser salvo, ya está escrito. Lo demás, déjenme decirle que es invento. Es invento porque no está relacionado. Lo que Dios iba a transmitir al hombre ya está escrito. Y Él no habló de nuevas revelaciones. Ahora, que hay manipulación de textos bíblicos o mala manipulación de textos bíblicos, esa es otra verdad. Y es parte de la apostasía, es parte de la falsedad que no lo podemos cambiar. Y eso seguirá pasando hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y juzgue a todos nosotros. Que nos juzgue a todos y dé a cada uno según sus hechos. Entonces, lo mismo pasa con el libro de Apocalipsis. Hay diferentes conceptos porque se busca interpretar Apocalipsis a la manera que cada quien quiere e interpreta su simbología a la forma que cada quien le da la gana interpretarlo. Cuando la misma Biblia nos enseña, el mismo libro nos enseña la interpretación cuando el apóstol Juan no entendía aquella simbología. El día de ayer les explicaba en la introducción a este tema, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, donde el texto dice, cuando Juan miró 7 estrellas y miró 7 candeleros, el ángel le dice, escribe estas cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta, dice el verso 19, el verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son 7 iglesias. Aquí vemos la interpretación del ángel. Ya Juan recibió la explicación de lo que significaba aquellas 7 estrellas y aquellos 7 candeleros. Ya ángeles no es símbolo, no es figura, es literal. Eran los seres espirituales que iban a dar el mensaje a Juan, cada uno de ellos, a las 7 iglesias que el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis las menciona, literales ya las iglesias a las que iba a llegar un mensaje específico de parte de Dios. Esto llegó a través de los 7 ángeles, quien las recibió, el apóstol Juan. Él las escribió de su mano y la dio a las iglesias del primer siglo. Eso es muy importante saberlo. Entonces vemos que el ángel que está con Juan en la revelación, cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, que recibe esta revelación de Apocalipsis, el ángel que le revela todo esto le iba explicando cada una de esas cosas, y es de donde nosotros debemos de partir al momento de nosotros leer el libro de Apocalipsis. ¿Lo interpreto yo a mi manera o dejo que él mismo me brinde la explicación? Y es lo que ha venido pasando por miles de años. Y cuando hablo de miles de años, que más o menos desde el año 1200 después de Cristo hasta nuestra época, Apocalipsis ha venido siendo interpretado a la manera que cada ser humano quiere interpretarlo, y lo viene explicando, cuando el mismo libro de Apocalipsis explica claramente los significados de los símbolos, sobre todo de aquellos a los que Juan no entendía, el apóstol Juan no entendía. Entonces, nosotros no estamos estudiando un libro por el cual necesitamos más revelación para interpretarlo. Él ya es una revelación. Por ende, lo que tenemos que hacer es estudiar bien el libro de Apocalipsis. Preferiblemente es que usted lo lea de 2 a 3 veces el libro, de continuo, y después lo estudie verso por verso para que pueda interpretarlo. Y desde luego, más que interpretarlo, entenderlo, porque él ya está básicamente interpretado, solamente es entender el concepto. La Biblia será nuestro mejor intérprete en nuestro estudio de esta lección. La interpretación que ella nos da siempre ha de ser superior a la que algún hombre o algún grupo de religiosos pueda a nosotros darnos. Por tanto, siendo que tenemos
ese concepto bíblico y claro de lo que Apocalipsis nos enseña, nos vemos en la obligación de limitarnos a lo que Dios dice en su palabra y tratar de entender esto independientemente de lo que hemos escuchado de otras personas religiosas, incluyendo comentarios bíblicos. Porque estudiando algunos comentarios bíblicos podemos encontrar que hay también equivocación al momento de entender el libro de Apocalipsis. ¿Por qué hay equivocación? Porque se interpretan a la manera humana, no a la interpretación del mismo libro de Apocalipsis. Ahora, avanzando en este tema, nos daremos por regla que será la misma Biblia nuestro propio intérprete de este tema del milenio según Apocalipsis. Es también evidente que hay que notar desde el versículo 1 la explicación del apóstol Juan, donde él dice, y aquí nos adentramos entonces a los elementos de entender el libro de Apocalipsis. Repito, entender, no interpretar. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay una palabra muy importante en el versículo 1. Bueno, todas son importantes, pero de hecho ahí hay una expresión muy relevante y debemos entender esta frase que dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. No era para largo plazo. Leyendo algunos comentarios respecto a este tema de la palabra deben suceder prontos, algunos intérpretes dicen que esto no se trata de una expresión de cosas que iban a suceder relativamente en corto tiempo, sino más bien cosas que debían de suceder. Pero la palabra pronto literalmente significa breve tiempo o corto plazo de tiempo. Cuando Dios revela a Juan el libro de Apocalipsis o la revelación apocalíptica que fue en símbolos, primero aclara el texto que dice las cosas que deben de suceder pronto. Los acontecimientos apocalípticos no eran a largo plazo, aunque sí hay acontecimientos a largo plazo, pero la mayoría del contenido apocalíptico era a corto plazo. Ya vamos a ir entendiendo en nuestro estudio esto de las cosas que deben de suceder pronto. Pero debe de quedar claro que la Biblia revela que las cosas que iban a ser reveladas para el apóstol Juan a través del ángel que Dios envió eran elementos o expresiones o revelaciones que se debían de suceder pronto. Nuestra interpretación del libro o el entendimiento del libro debe de tener en mente este concepto: cosas que deben de suceder pronto. No debemos de perder de vista esa expresión donde inicia en el verso 1. Cuando leamos el Apocalipsis debemos tener en mente esta expresión: cosas que deben de suceder pronto. No es mi interpretación, es lo que el libro señala en el versículo 1. Las cosas que deben de suceder pronto, declarándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Si nosotros tratamos de interpretar de otra manera, es decir, para largo tiempo, vamos a fracasar al momento de querer entender esta revelación del libro de Apocalipsis. La mayoría de las cosas profetizadas en el libro de Apocalipsis no eran para miles de años en el futuro, sino cosas que debían de suceder pronto, según lo declara la misma palabra de Dios. O sea, dentro de relativamente pocos días o posiblemente años del tiempo en que fueron profetizadas. Eso debe de quedar claro. La expresión cosas que deben de suceder pronto se refiere a días o años, pero no miles de años o cientos de años de las cosas que debían de suceder con respecto a esta revelación del libro de Apocalipsis. Debemos entender y debemos mantener en mente el contexto histórico, o sea, la condición de los cristianos que recibieron este mensaje en los últimos años del primer siglo. Este mensaje
fue recibido por el apóstol Juan cuando él estaba en la isla de Patmos y recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Así lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan estaba prisionero en la isla de Patmos por causa de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y era estando en la isla de Patmos cuando recibió la revelación apocalíptica. Esto sucedió en el año 69 después de Cristo. La revelación se recibió, o la recibió el apóstol Juan, en el año 69 después de Cristo. Y fue escrita a mano en el año 79 después de Cristo, es decir, 10 años después. El apóstol Juan esa revelación la trasladó a escritura para la iglesia. Eso es muy importante que usted lo tome en cuenta. ¿Ve? Porque el apóstol Juan estuvo preso por causa del Señor en el año 69 y él mismo relata que estando en la isla de Patmos fue cuando recibió la revelación apocalíptica. Y desde luego, según la historia, en el año 79, él la escribió de su mano para que la iglesia la tuviese, la leyese y recibiese consolación, aunque asimismo recibía advertencia de lo que venía y también, desde luego, consolación. Entonces, el libro de Apocalipsis fue escrito, tanto se recibe la revelación como su escritura, entre el año 69 y 79 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A estos años se les conoce como el Anno Domini, que son los años del reino, es decir, cuando empieza el reinado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo empieza el reinado de nuestro Señor Jesucristo? Empieza después de su resurrección, en el establecimiento de su iglesia en el año 33, en el día de Pentecostés en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 12 apóstoles, predicaron ellos, se bautizaron como 3,000 personas, según Hechos capítulo 2, todo el capítulo lo puede leer, y cuando nacen de nuevo las 3,000 personas, de nuevo son añadidas a la iglesia. Es cuando realmente es establecida la iglesia en el primer mensaje del apóstol Pedro, en el año 33, en el día de Pentecostés. Básicamente todo el capítulo 2 del libro de los Hechos, específicamente cuando hablamos de la iglesia, el nacimiento de las 3,000 personas, desde el versículo 14 hasta el versículo 47 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahora bien, es importante considerar entonces, ya que la revelación se recibe en el año 79 después de Cristo, y es importante notar que el apóstol Juan recibe la explicación de las cosas que debían de suceder pronto. Si nuestra interpretación de alguna visión no se relaciona con la lucha de ellos, es decir, los primeros cristianos, y la esperanza de rápido cumplimiento de estas cosas, podemos estar seguros que nos equivocamos en la interpretación de este libro. De otra manera, nos preguntaríamos, si esto era para 2,000 años o 2,500 años después de recibirse esta revelación, ¿qué significaría la expresión cosas que deben de suceder pronto? Cuando nosotros vemos el texto original, que es el griego, podemos darnos cuenta que la expresión cosas deben de suceder pronto significa cosas que iban a suceder dentro de relativamente poco tiempo. Bien, después de analizar este versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, y luego de analizar cuándo se escribe el libro de Apocalipsis y cuándo se recibe la revelación y cuándo se escribe, es importante que hablemos entonces, manteniendo en mente lo que dice el texto
cosas que deben de suceder pronto. Eso lo vamos a mantener siempre en mente al momento de analizar los sucesos que se dan en esta revelación del milenio. El primer suceso que nosotros encontramos en el tema del milenio y en el tema de Apocalipsis, basados en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 hasta el capítulo 20, versículo 10, encontramos algo muy relevante, que es la gran batalla del Armagedón, tomando como una figura los sucesos que se dieron en el monte de Megiddo, donde se realizaron o se llevaron a cabo batallas importantes del pueblo de Israel. Esto es un símbolo. La batalla del Armagedón es un símbolo, mientras que muchos lo están interpretando literalmente. Debemos de considerar el texto bíblico con respecto a la batalla del Armagedón, pero tomando en cuenta los principios, cosas que deben de suceder pronto. ¿Cuándo fue escrito el libro cuándo se recibió la revelación del Apocalipsis y cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis? Con estos principios de interpretación en mente, podemos entonces proceder a un estudio con respecto a esta batalla del Armagedón, considerando primero la visión. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. Voy a pedirle, si usted tiene la oportunidad de leer la Biblia, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 21. Vamos a considerar la visión, donde hoy en día es un tremendo problema en cuestión bíblico, ¿verdad? Este tema. Lo vamos a leer y lo más posible que por cuestiones de tiempo solo lo podamos leer. Y el próximo viernes, con la ayuda de nuestro Dios, nos presta vida y salud, empezaremos con el estudio de esta visión. Entonces nos dice Apocalipsis 19, versículos del 11 al 21 lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás muertos con la espada, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo,
y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí vemos la visión de la gran batalla del Armagedón. Habla del jinete que monta un caballo blanco, una espada aguda. También habla en el texto, dice, sus ropas vestidas o teñidas de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. También lo acompaña un ejércitos celestiales, vestidos de linos finísimos, limpios, y le seguían también en sus caballos blancos. Es lo que encontramos en esta visión. Nos quedamos en la lectura de esta visión para que el próximo fin de semana, si Dios así lo permite, empecemos el análisis de estos símbolos que la misma Biblia nos da la interpretación, específicamente el mismo libro de Apocalipsis. Nos quedamos aquí. Gracias por su atención. Siga leyendo este capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Sáquele provecho a la palabra de Dios, estudie esta simbología y con la ayuda de Dios, el próximo fin de semana abordaremos estas visiones que recibió el apóstol Juan. Gracias por su atención. Deseo que Dios bendiga su vida, que Dios le guarde. Será hasta la próxima. Tenga feliz tarde, tenga feliz noche. Que Dios le bendiga.